Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a un episodio más de Players Only Podcast. Es un placer estar aquí nuevamente de la mano de Sebastián Olvera, José Humberto Noriega, Rodrigo Ruiz, Diego Ruiz, un servidor. Sebastián Olvera, qué bueno tenerte ahorita de regreso, qué bueno tenerte una semana más aquí en el Players Only Podcast, de verdad estoy emocionado de tenerte aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué tal tu semana. Comprometido 100%. Muy bien, Diego, los extrañé. Dieron un gran programa, déjame decirles. Bastante bueno, estoy bastante contento de estar aquí nuevamente con ustedes para poder hablar un poquito más de fútbol, de Liga Mayor. Tenemos un tema supremamente importante. Estoy listo para repartir la chicharrona. Toda la gente de fanáticos del Pedregal y del fútbol americano, de los Pumas de CU, señores, se viene con todo este programa. Oye, como la escuelita, a ver, 3 faltas y vas para afuera, ¿eh? Porque 3 faltas y me voy para afuera. Quiero preguntarte, ¿estás comprometido? ¿Estás comprometido en el barco de Players Only Podcast? Me queda una, señores. Ya lleva las 3, ¿no? Hay que vivir al límite. Llevo 2 faltas. Venga. ¿Quién es el único que no ha faltado? ¿Tú, no, Diego? ¿O tú también ya faltaste? Tú también ya faltaste, Yo ya ¿no? Que estuvo moderando el RO. Sí. Ya quemamos todo ese cartucho, está bien, hay que entender, así pasa. No, yo no he faltado ningún capítulo. No, creo que Diego no ha faltado porque el que yo moderé sí estaba Diego, ¿no? Sí, yo he estado siempre. A ver, yo estaba en todos. No quería hablar a ti te podemos poner una estrellita así en tu frente. Claro, perfecto ahí, güey. A ver, José Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué pedo, Diego? Bien, bien contento. Sebas, qué chingón tenerte de vuelta donde andes. Espero que estés disfrutando. Rodrigo, también un placer estar aquí con ustedes y vamos a platicar ahí un poquito ahí de unos equipillos para lo que se viene en la temporada de mayor, ¿no? Que ya está a escasas semanas de empezar y creo que las expectativas están demasiado altas en cuanto a lo que vamos a vivir, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina Liga Mayor y de verdad estoy ansioso ya por empezar a hablar ya de lleno como previas de Liga Mayor. Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Diego, un gusto saludarte. Sebas, gracias por acompañarnos. La verdad es que se te extrañó la semana pasada. Digo, ya tus ausencias recurrentes ya no nos sorprenden. Fashion, un gusto saludarte igual. Igual muy emocionado porque, como bien dice Fashion, ya se viene Liga Mayor. Se viene después de una temporada que creo que hemos comentado en este espacio. El 2022 fue, me atrevo a decir que las mejores temporadas de fútbol americano colegial de este país, y 2023, por todo lo que ha sucedido, por el crecimiento que está teniendo el deporte hoy por hoy en México, creo que igual se perfila para ser un año histórico. Y esperemos que así lo sea. Reitero, estoy ansioso, inclusive hasta nervioso ya de ver qué son los equipos que van a terminar siendo punteros, qué equipos van a quedar ahí rezagados. Pero bueno, pues aprovechando que cada semana nos acerca un poco más Liga Mayor, hoy queremos hacer una dinámica un poquito distinta. Vamos a hablar de las interrogantes, de las incógnitas que requieren respuesta para esta temporada 2023. Como parte de nuestras previas de cara a la temporada 2023, hoy queremos hablar de 4 o 5 equipos, dependiendo de cómo sea la dinámica en particular, y plantear cuáles son las interrogantes más interesantes de los equipos que mencionaremos y analizaremos a fondo. Entonces, quería empezar contigo, Sebastián, ahora que estás ya de regreso con nosotros, quería darte la palabra a ti primero el día de hoy. Quiero empezar contigo el día de hoy. Para ti, ¿cuál es la interrogante más interesante de cara a esta temporada y obviamente qué equipo está involucrado en este interrogante? Para mí la interrogante más grande, Diego, es ¿puede Pumas volver a ser un referente en Liga Mayor en cuanto a la temporada 2023? No recuerdo cuándo fue la última vez que hablábamos de Pumas como el quinto, sexto mejor equipo, ¿no? Hoy, los equipos que hablamos como referentes de Puebla, ¿no? Con la alza ahorita de Coach Fisher, con el gran desempeño que tuvieron en la temporada 2022, Tec Monterrey, que veníamos hablando ahorita antes de que empezara el programa sobre lo que pueden ganar, y ya tú nos darás más detalle, auténticos Tigres, ¿no? Y se habla más de Águilas Blancas sobre Pumas por el hecho de que han estado ganando últimamente los clásicos, ¿no? Entonces se empieza a quedar un poco rezagados CU, y eso a mí me empieza a preocupar, y para mí es una interrogante. ¿Puede volver Pumas a dar ese golpe de autoridad? Porque sabemos que tienen el talento, sabemos que tienen infraestructura, tienen el coacheo, ¿no? Entonces empiezan a salir este tipo de preguntas sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Está analizando, para mí, desde mi punto de vista, que yo sé que aquí hay varias personas que no lo comparten. Pumas para mí fue la mejor ofensiva del año pasado, número 1 en
en yardas por juego, ¿no? Número 3 en puntos totales. Entonces, tienen piezas a la ofensiva para poder pegarle al que sea. Tienen un quarterback que esperemos en Leonardo que pueda dar este leap, este salto para 2023 y poder ser, tiene las herramientas para ser o el mejor quarterback o el segundo mejor quarterback de la campaña 2023. Tienen corredores dinámicos en el número 11 que se Está Espinosa, y tienen una nueva herramienta ahí en el número 22 proveniente de Azteca Soslap, que fue el número con el que jugó ahorita en el scrimmage. Tienen armas en la ofensiva, ¿no? Rodrigo Blanco, tienen a Mario Espinosa, tienen a David Ramírez. O sea, tienen armas en la ofensiva para poder seguir manteniendo esta ofensa explosiva y esta ofensa que puede anotar y puede consumirle tiempo al reloj en cualquier momento. Sabemos que tiene una defensiva bastante buena en estos dos corners titulares que para mí son el mejor dúo, que es Ken y Brett. Y bueno, el regreso de Diego Parellón, que debería ser un ancla y el alma y el capitán de este equipo en la defensa, ¿no? Entonces los jugadores lo tienen, la defensa sabemos que es para poder parar la carrera, sabemos que estos dos corners van a poder limitar el juego ahí por afuera de los números. La interrogante del lado defensivo es, ¿tienen la capacidad para poder poner incómodo en cuanto al pass rush a Mike Patiño, a poner incómodo al equipo de Auténticos Tigres cuando ellos se decían lanzar el balón, igual que a Borregos Monterrey, ¿no? Que es básicamente el resumen de lo que pasó en la temporada 2022, ¿no? No pudieron hacerle presión al Ryder, que pues, bueno, así es el número 19 de Águilas Blancas. Fue eventualmente que él les fue sacando el juego, ¿no? Vía aérea. Segundo para mí es como un wake-up call para Canales, ¿no? Es tu tercer, cuarto año como head coach. Nuevamente lo repito, ya se demostró que tiene las piezas, tienen quarterback con el que creen que es el que los puede llevar a la senda del triunfo. Entonces ya es cuestión y ya es momento de que Canales o que los Pumas den ese paso. Porque yo como lo veo es tienen el talento, tienen las estadísticas para hacer lo que está fallando. Desde mi punto de vista también puede ser algo como problemas en cuanto al liderazgo, ¿no? De pronto los jugadores están empezando a caer en dudas sobre es Canales la persona que nos va a llevar, el mensaje está siendo claro por parte de ahí. Esto te lo comento porque durante esta off-season varias de las piezas importantes, no voy a decir quiénes obviamente, varias de las piezas importantes de ambos lados del balón, tanto ofensiva como defensiva, ya están empezando a dudar sobre si quieren estar en Pumas, ¿no? Varios me preguntaban, o varios estaban haciendo preguntas sobre otros equipos a los que se podían ir, ya estaban coqueteando con otros coaches o head coaches, ¿no? De otros equipos. Entonces, la salida de Solares, ese puede ser un partaguas para lo que pasa en el locker, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, puede estar en un punto de inflexión, o nos subimos y volvemos a ganar como liderato que nos puede llevar a muchas otras cosas como mejor reclutamiento, etcétera, ¿no? Porque si no se quedan abajo, me quedo abajo de Águilas Blancas, me quedo abajo de lo que pueda estar pasando en TecSem con todo lo que están haciendo, me puedo quedar abajo con Tec Puebla y bueno, ya el resto de los reclutas que ya sabemos que para Monterrey o Borregos Monterrey al menos ya el talento no está quedando únicamente ahí en el lado norte, ¿no? Sino ya están extrayendo talento en parte de la Ciudad de México. Entonces, para mí eso puede ser un rezago supremamente importante si ellos no hacen una temporada exitosa, que para mí una temporada exitosa es al menos llegar a la semifinal con un muy buen resultado en esa semifinal. O sea, un muy buen juego, que muestren que hay un norte y que muestren que pueden llegar. El tema con Pumas, y te quiero dar ahorita la palabra, Fashion, para que hagas contrarréplica. Tú, hace unas semanas tuvimos ahí pláticas en el chat y tú no estabas muy convencido de que Pumas es esta ofensiva top que Sebastián menciona, ¿no? Sabemos que las yardas sí es una métrica importante, pero digo, no te cuenta todo el lado de la historia, ¿no?
¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves al equipo de Pumas? ¿Crees que tiene para competir? Porque lo que sí es un hecho es que, bueno, sabemos, Monterrey y Tigres están un escalón por encima y ya CEM, Tec Puebla, Águilas Blancas, parece ser que le están ganando la partida a este equipo de Pumas, que uno podría argumentar que está viviendo ahorita como de su mística, de su historia, pero en realidad los resultados no los han acompañado. No los han acompañado en los últimos años. Hay que recordar, la última vez que quedan campeones absolutos, ya sea de su liga o nacionales, es en 2014. En 2017 fueron campeones ONEFA, pero terminan perdiendo el campeonato nacional, campeón de campeones contra Borreos Toluca. También otro dato, para ya darte la palabra, es un equipo de Pumas que ha perdido sus últimos 6 partidos contra equipos del Poli. Yo la semana pasada mencionaba que son los últimos 3 partidos contra Águilas Blancas, pero también los últimos 3 partidos contra Cruz Blanco, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo ves esta parte de Pumas? ¿Cómo ves este equipo de cara a la temporada 2023? Justamente como que le diste el clavo, ¿no, Diego? Como que de repente los jugadores o toda la afición de Pumas se pueden aferrar a lo que hicieron en años anteriores. ¿Sí me explico? Cuando nos sentamos y ponemos a pensar las cosas objetivamente, tú lo acabas de decir, la última vez que quedaron campeones fue en 2014. Estamos hablando de 10 años, o va para 10 años. Entonces, no es cualquier cosa. Ahorita la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a considerar qué equipos están en el top 3 o 4 no están, ¿no? Hablamos de Monterrey, hablamos de Tigres, hablamos de Águilas Blancas, lo de Tec Puebla, que lo ha venido haciendo muy bien y que la expectativa para ellos este año es grandísima, ya hablaremos de ellos un poquito más adelante, pero entonces están en ese punto en donde también hay que decirlo, y bueno, reitero lo que acabas de decir porque ya lo mencionaste también, que esa paternidad que existía de Pumas sobre estos equipos del centro del país ya no existe. Entonces, prácticamente, ¿de qué te agarras? ¿Sí me explico? ¿De qué te sigues agarrando cuando el éxito no ha estado a tu lado? La última vez, pues perdieron ahí una final contra Toluca, ¿no? ¿Qué año? Creo que fue en el 2017. En el 17, ¿no? Donde tenían muy buen equipo. Me acuerdo que igual en el primer partido inaugural contra Aztecas fue un juegazo. Pero de ahí en fuera es que la verdad no se ha visto como por dónde. A mí lo de Lenny, la verdad es que no es como por echarle tierra, yo no tengo nada contra él, incluso no lo conozco. Es un gran atleta, pero no me parece que sea un top 3 en quarterbacks como lo decía Sebas. Creo que ahí en la plática pueden estar primero Ulloa, Mike Patiño, por supuesto, y lo de Puentes, ¿no? Que sus números en el 2022 son muy buenos con solamente 5 partidos jugados. Entonces, si sí o si no, yo podría comprar todo lo que me acaba de decir Sebas, el tema de que tienen nombres importantes, que tienen los atletas necesarios como para poder hacer las cosas, tienen la infraestructura, tienen el presupuesto, como que tienen todo, ¿no? El mejor estadio en el fútbol americano nacional, la historia. O sea, la realidad, si nos ponemos también a ser estrictos en ese sentido, es un equipo con gran historia, es uno de los equipos que ha marcado, ¿no? la historia del fútbol americano colegial, pero ahorita no están en ese punto. Entonces, si a mí me preguntas y si yo creo que pueda ser un año en el que puedan llegar a semifinales siquiera, yo no lo creo. O sea, yo sí veo por encima en el papel a Águilas Blancas, a Puebla, a Monterrey y a Tigres, que ese sería como, y el CEM, ¿no? Que también viene como en una elevación en cuanto a su nivel y en todos los sentidos. Entonces, las interrogantes, como las mencionaba Sebas hace rato, me parece que están, pero tampoco me sorprendería que sí fuera un buen año para ellos, ¿sabes? O sea, que puedan tener una buena temporada, pero no creo que sea suficiente, porque, a ver, la afición Pumas lo que quiere es pues, un campeonato, entonces que llegues a una semifinal, la verdad es que no sirve de nada y igual va a ser un fracaso para ellos. Entonces, creo que puede ser un año bastante duro y un choque de realidad para ellos en darse cuenta que realmente ya no están donde estaban antes. Ahí, a mí me llamó mucho la atención, perdido el programa, me metí ahí a buscar información de los equipos, la verdad es que es escasa, está difícil de encontrar, inclusive las estadísticas, me metí a ver algunas entrevistas y me topé con una previa que hizo Receptor, creo que el día de ayer apenas la publicó, entrevistaba precisamente a Diego Parellón, y me quedó muy marcada la declaración que hizo Diego Parellón, donde dice que ellos están conscientes, inclusive hasta menciona la palabra convencido, que les han quedado a deber a la afición. O sea, ellos están conscientes de la realidad que viven hoy en día como programa, que a decir verdad del 2017, que fue su último campeonato de ONEFA, 2018 para acá, la verdad ha sido bastante han quedado mucho a deber como equipo con su afición. Y algo también que me queda bien marcado es que me metí a ver los comentarios, inclusive en el space que hizo Sebastián Moreno hace 2 semanas, Yarda 50 de esta página de Twitter,
comentaba acerca de Pumas y los ensalzaba así como si nosotros tenemos a los mejores jugadores. Y te digo, los comentarios estos de la entrevista de receptor, inclusive así ves comentarios de Pumas de que no, nosotros tenemos a los mejores jugadores. Y a eso me refiero, o sea, como que viven de esta Hay una desconexión. Ajá, como que hay una desconexión, como que ellos creen que en verdad tienen los mejores jugadores y que los mejores jugadores de Ciudad de México van a jugar a Pumas y esa no es la realidad es diferente. Rodrigo, quería pasar contigo. ¿Tú cómo ves esta situación de Pumas? ¿Cuál es tu pensamiento general acerca de este interrogante de Pumas de cara a la 2023? Mira, de cara a la 2023, yo estoy un poco en el barco de Sebas y de Fashion. Creo que a nivel talento, sin conocer tan a detalle el roster, por lo que se vio en el juego contra el CEM, por los comentarios que hemos hecho en este espacio a lo largo de los últimos meses, la verdad es que yo no los tengo tampoco como un equipo top 3, top 4 en el país, que por lo mismo, por el historial de Pumas, pues sorprende un poco, ¿no? Creo que incluso la gente, fíjense que yo escuchándolos ahorita, yo no había caído en cuenta digamos, en el bache que se había quedado Pumas en cuanto a campeonatos, en cuanto a finales. Ahorita estaba buscando la final 2018 de ONEFA, que todavía queda ligas separadas, es Burros Blancos contra Auténticos, es decir, Pumas no está ahí. Final 2019 es la final Politécnica. Bueno, ya viene la situación de 2020, 2021, también es una temporada típica. 2022, la verdad es que Pumas en realidad pues nunca figuró como tal dentro de la temporada, creo que nunca lo tuvimos ahí como de esos equipos verdaderamente contendientes. Yo el partido que más recuerdo de ellos fue pues el de Azteca Sutlapa ahí en el Estadio Olímpico y obviamente uno lo ve como egresado de ex Azteca, todo lo demás, aficionado de los Aztecas Sutlap, pero sí recuerdo salir de ese juego y decir, güey, Pumas absolutamente no, como que no me sorprende. Entonces, ese justamente lo que mencionaban como de ese bache en el que han caído en cuanto ya no solo, o sea, ya no es algo como de un tema de ligas unificadas, ¿sabes? O sea, porque también luego veo muchos esos comentarios como de, no, pues es que Pumas en realidad no puede competir cuando llegan las privadas, algo que completamente no creo que sea cierto, pero ni siquiera ese argumento es válido en el contexto de que lleven ya arrastrando varios años donde están por abajo de equipos como Burros Blancos, como Águilas Blancas, obviamente como auténticos Tigres, entonces sí, o sea, como que comparto eso y me sorprende incluso de alguien como, o bueno, no que me sorprenda, pero reconozco que un líder como Parellón lo pueda aceptar de esa manera porque te habla como de la responsabilidad y de la madurez que tiene como líder para decir, güey, se nos puede venir, o sea, estamos viviendo un momento complicado. Y sí creo, digo, ya nomás para cerrar y hablar un poquito hacia futuro, lo que decía Sebas al principio, sí creo que el fútbol americano de México ahorita, los últimos años, está viviendo una reconfiguración en muchos sentidos en cuanto al reclutamiento, en cuanto a la inversión que estás viendo en algunas de las escuelas públicas. Y para Pumas, en años pasados, o incluso esto es algo que hablaba con Sebas en su momento, que hace muchos años recordaba mucho esto como de que es que hay mucha gente que quiere jugar en Pumas nomás por el mismo hecho del clásico, ¿no? Por ejemplo, es que yo quiero jugar un clásico y me imagino que es algo espectacular como jugador que obviamente quisieras vivir, pero también ya empiezas a ver como hay otros factores que también le están moviendo como el piso a los reclutas. Y Pumas como tal, Pumas EU no tiene en realidad este proyecto integral como de educación, estudiante atleta, incluso, o sea, Diego Parellón, hasta donde yo tengo entendido, ni siquiera es una estudiante, o ni siquiera fue un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, no tienes como que ese proyecto que conjunte la parte educativa con la parte deportiva. Y eso también yo siento que ya les va a empezar, si no le pueden invertir a otros lados completamente dinero, como lo hacen las blancas, sí siento que se pueden quedar un poquito atrás de estos programas que ya mencionó Sebas, que tienen a lo mejor no el dinero, pero a lo mejor pues te da una educación de más alta calidad. Monterrey, que ya viene y se mete a la Ciudad de México, es decir, creo que hay varios factores ahí que si Pumas no empieza a subsanar, les puede como complicar el panorama, no solo en 2023, pero 2024, 2025, 2026. Oye, Ro, yo solamente quisiera como decir algo rápido. O sea, a mí no se me hace, o sea, estabas comentando que el tema de jugar como un clásico nacional, el fútbol americano colegial, como que les llama la atención mucho a los jugadores, ¿no? Pero a ver, la realidad de pensándolo frío es que la neta los clásicos de ahorita, o sea, el Pumas Poli ya no es lo que era antes, ¿me explico? Estaba viendo hace ratito imágenes de los estadios, por ejemplo, cuando jugaban en CU o en el estadio de Águilas. O sea, era una locura el arraigo No, que pero tenían. todavía.
No, O sea, ya no. estás hablando de 30,000 personas van al No, clásico de Poli. no, yo estuve viendo fotos de estadio de CU, por ejemplo, lleno, o sea, lleno y la gente O sea, vuelta pero loca. ¿de qué? ¿De los 70s, 80s te refieres? ¿O de Sí, qué o años? sea, ya no es lo mismo que antes. Bueno. Y es O sea, justamente de esa gloria de la que han seguido viviendo, de la que estábamos hablando, que se empezó a construir en ese momento. A eso súmale que para jugar en Pumas, o sea, tienes que pasar por una novatada que está, o sea, que está ojete. Muy arcaica, 100%. O sea, después que tienes que tatuar como una P en el pecho, o sea, como que yo la realidad es que no entiendo como por qué ya ahorita es como tan atractivo para los jugadores en jugar en Pumas, No, sin faltar respeto. está empezando, ¿no? Está empezando a dejar de ser atractivo. Está empezando a dejar de ser atractivo, ¿sí me explico? Y además piensas en, bueno, ya ni siquiera es un equipo top 4, el tema de que es la máxima casa de estudios, la UNAM, pues sí, pero la verdad es que ya hay muchísimas universidades de gran nivel, o sea, a donde no, y ir, usan estudios no de usan esa calidad. ventaja a su favor, ¿sabes? Exactamente, o sea, no es una herramienta que el programa tenga porque no hay, esto lo platicaba con un coach que está dentro del sistema de la UNAM, que, o sea, el tema de meter tu estudiantes con alguna ventaja solamente por ser del programa americano a la UNAM simplemente no existe, o sea, no está ahí, o sea, es un tema muy, muy complicado que se tendría que ir incluso a niveles legislativos, o sea, es decir, no tienen esa herramienta de ellos decir, güey, carnal, te voy a traer a, en teoría, porque digo, sabemos que hay muchos matices en ese tipo de rankings y como es México, en realidad no, a lo mejor es más complicado que solo decir somos la mejor universidad de México, pero ni siquiera eso pueden hacer, porque es lo que decía, o sea, no tienen conjuntada la parte deportiva con la parte educativa, que estoy seguro, o sea, yo una vez, creo que una vez tuvimos esta conversación cuando todavía jugábamos Fashion, Diego, que nos planteamos si existía la posibilidad de que Pumas te fuera a reclutar, que de verdad fuera un equipo nacional, ¿no? Porque en realidad es un equipo chilango, o sea, la realidad, que fuera a reclutar a otras partes del país. Y si nos interesaría jugar en Pumas. Yo sí creo, o sea, para mí, por lo menos sí sería como algo que me movería el tapete, pues ser parte de esa mística, ¿no? Ser parte de esa tradición. Yo difiero un poco contigo, Fashion, en el sentido que el clásico ya no representa eso. O sea, es un juego de fútbol americano que lleva no sé cuántos años de tradición aquí en México, que sí creo que, o sea, la comparación con los 70s, 80s lo entiendo, o sea, 100% a lo mejor ya no está ahí en clásico, pero aún sigue siendo como... No, o no, sea, o sea, ahí te puedo hacer un poquito de réplica. O sea, yo creo, digo, yo también puede que esté hablando aquí un poco sobre ignorancia, pero a lo mejor los motivos por los cuales no lo ves tan lleno es por ya factores ahí como de seguridad, ¿no? Porque quieren evitar como a los porros, también los horarios y cómo han trasladado el clásico merma un poco sobre la asistencia que hay. Pero a ver, estamos hablando de que siguen metiendo 30, 40,000 personas en el Olímpico, o sea... Claro, lo que voy es, esas imágenes que probablemente vio Fashion en se pueden replicar ahorita si fuera, o sea, si quitaran este factor de sí, los porros y sí, exactamente. hicieran el horario como lo hacían antes de que a las 6 de la tarde. Pero los porros siempre han estado ahí, ¿no? O sea, antes era de que, o sea, asegurada una putiza, por ejemplo, en las gradas entre la gente de uno y otro. ¿Sí me explico? O sea, como que ese factor siempre ha estado ahí. La cantidad de elementos de seguridad que metían, o sea, en estas mismas imágenes que vi era increíble. Y sí, dirás tú 30,000 personas, Diego, pero 30,000 personas, ¿cómo se ven en CU, güey? O sea, se ve la parte de arriba en medio, o sea, llenito, y del otro lado, pero no es un estadio lleno, ¿sí me explico? O sea, no levantas ese juego que levantaba antes. Sí, o sea, los segundos niveles Sí, el segundo nivel lo llenan completamente hasta las ajá, cabeceras de los dos lados, o sea, güey, vamos a ver. Sí, No, sí, El eso clásico pasó sigue el siendo el año por pasado, mucho el que más asistencia y el que más arraigo, al menos en el tema como regional, pues digo, nada más va la gente de la Ciudad de México y a la gente de la Ciudad de México es a la que le importa el clásico, pero siguen metiendo muchísimas más personas que otros partidos. Y lo que sí quería decir, creo que Sebas toca un punto importante del tema de los horarios y de que, o sea, me acuerdo que hubo unos años cuando nosotros estábamos en Conadep que un día estábamos desayunando y Pumas está jugando contra Águilas Blancas en Pachuca, algo así, y luego creo que fue una jugada a Chihuahua, una tontería de esas como a las 10 de la mañana, ya sabes, como, eso te habla también de la incompetencia de ONEFA. Digo, que era un comentario que quería hacer al final porque me metí a su página recientemente y ya luego hablaremos de eso, pero... No tienen eh, nada, o sea, no tienen no, absolutamente nada. es una porquería, Tienen nada. pero quiero guardar eso, nomás para, bueno, por lo menos para mi lado de cerrar el tema. O sea, ese evento deportivo, por ejemplo, yo vivo aquí en la Ciudad de México y nunca me entero de que hay un clásico. O sea, si no eres para nada alguien, o sea, que te gusta el fútbol americano, vamos a decir que te gusta el NFL y sigues el college gringo
y a lo mejor estarías interesado en ir a ver un Pumas Poli, güey, pero nunca te enteras de nada, o sea, no hay un espectacular, güey, se juega a las 10 de la mañana en CU, o Ah, sea, y aparte se va a jugar en el azul este año, ¿eh? Me estaba platicando el Brett, sí, lo sí, vi Sí, este, se va a este jugar fin en de el azul. semana y No se hay va a jugar nada de en el comunicación. El azul. juego más importante en el deporte estudiantil y no lo pueden. No, exacto. O sea, sería como, podrías hacer una ocasión alrededor de esto, cierras las calles alrededor del estadio, lo haces una experiencia para fans, no sé, o sea, hay 1.100.000 de cosas que pudieras hacer. Yo sí siento que el tema de seguridad ya está sobrevalorado para este punto, o sea, sí entiendo que hace 20, 30, 40 años era una preocupación real. A mí no me da la impresión, obviamente tienes que tener un despliegue de seguridad importante, no estoy diciendo que lo debes dejar de lado, pero mover ese juego en un horario estelar, crear una experiencia alrededor de eso, comunicarlo, o sea es una oportunidad perdida 100% por parte de ONEFA, que no se conjunte de la manera más redituable, francamente. O sea, es como lo veo. ¿Les parece, para cerrar el tema de Pumas, vamos a revisar su calendario rápido? Abren contra Águilas Blancas en Ciudad de los Deportes, viajan al Templo del León contra Aztecas, van al Wilfredo Macías, si no me equivoco, contra Burros Blancos. No, perdón, es en el Olímpico, Tec Guadalajara en el Olímpico, CCM en el Olímpico, visitan el Cráter Azul en el Tec Puebla, visitan el Estado del Norte contra Monterrey, tienen bye y residen a Catlán para cerrar la temporada. Estás hablando, es una temporada de 8 partidos donde 5-3. estás hablando de un 5-3 potencial, o sea, estás hablando de 3 partidos que van a ser medulares en su temporada, van a ser Águilas Blancas, Tec Puebla y Monterrey, y quiero hacer énfasis en este partido contra el Tec Puebla porque hablamos, ¿no?, de que se están como quedando atrás Pumas en este tema de reclutamiento, de innovación, desde el punto de vista inclusive estrictamente deportivo ya se está quedando un poquito rezagado, y este partido contra el Tec Puebla a mí se me hace súper importante para el programa, porque ya perder contra un Tec Puebla en el Cráter Azul, sabemos que va a ser un partido complicado, sabemos que el Tec Puebla está perfilado como uno de los favoritos, al menos a competirle contra un Tec de Monterrey y contra un Auténticos, está como al menos en el medio nacional como afianzado en ese tercera o cuarta plaza en cuanto a un ranking hipotético. Perder contra un Tec Puebla ya sería como un putazo de realidad de que puta, ahora el Tec Puebla, güey, ya nos ganó, ya nos rebasó, ¿sabes? Y de verdad, o sea, yo conozco al coach Eric, o sea, él tiene así circulado ese partido desde Ganarle a que Pumas. el calendario. A ver, le tenemos que ganar a Pumas, precisamente por esto que te digo, y digo, Tectola obviamente tendrá sus razones para mejorar su récord, lo que tú quieras, pero como que el impacto hasta como cultural en el ámbito como del fútbol nacional tiene muchas como aristas. Este partido va a tener como muchas implicaciones, obviamente, pero es un partido que, en mi opinión, tienen que ganar, tienen que afianzarse por encima de un Tec Puebla, ¿no? Yo creo que ese putazo en realidad viene desde que vienes perdiendo años atrás con Águilas Blancas y Burros Blancos, que al final son como tus rivales históricos. O sea, no sé qué tanto haya eso entre Pumas y Tec Puebla. O sea, Como sí, que pero estás ahora hablando de estos una güeyes ya nos rivalidad. ganaron. Sí, sí, sí. Digo, estás ¿Sí me hablando de una explico? rivalidad que ya está consolidada de más de 60, 70, 80 años. Y ahora este partido del Tec Puebla, que, o sea, estamos hablando de que Águilas Blancas, Tec Puebla y Tec de Monterrey son los 3 partidos que, pues probablemente, hipotéticamente, ellos entrarían como underdogs, como favoritos. Los demás partidos yo los veo bastante ganables. Estamos hablando de que podrían fácilmente terminar con un 5-3 y si ganan algunos de esos 3 partidos un 6-2 y pues se podrían colar como un segundo lugar, tercer lugar. Oye, Diego, lo que yo estaba pensando, y me voy a regresar tantito a lo que estábamos hablando del juego contra Tec Puebla. O sea, no sé si ustedes han tripeado o se han puesto a pensar a veces que los equipos, o sea, sí lo que representa jugar ahorita contra el Tec Puebla, pero como que juegan contra Eric Fisher también. ¿Sí me explico? O sea, 100%. no nada más es como, güey, le queremos ganar a Tec Puebla, es como, güey, le queremos ganar a Eric Fisher, ¿sabes? Claro. Y este tema viene de todo lo que Fisher consiguió la década pasada, y yo creo que los entrenadores siempre se toman como ese reto demasiado personal. Entonces, lejos como de que sea un 100%. contrincante histórico, y así es como lo que también representa la figura de Eric en el fútbol nacional en este punto, ¿no? Después bueno, de todos aquellos años de oro y de lo que se está viendo ahorita con Tec Puebla, que por supuesto, sin demeritar lo que hacía el coach Lira, que ya venía haciendo las cosas mejor, se veía Tec Puebla como que iba mejorando, pero a pasos como que muy pequeños, ¿no? Y una vez con la llegada de Fischer, como que el salto fue demasiado, fue una cosa diferente en todos los sentidos. Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver, y a lo mejor la gente no lo ve desde ese contexto, pero con la experiencia que nosotros tenemos y como conocemos el medio del fútbol, me parece que eso tiene mucho que ver.
Claro, porque, bueno, en el papel Burros Blancos deben de ganar, Guadalajara deben de ganar, CCM deben de ganar, Acatlán debe de ganar, y Bueno, contra Burros Aztecas en el deberían de templo, ganar. Aztecas en el templo, pues digo, en el papel también deberían de ganar. Entonces ahí las blancas, te digo, Tec Puebla y Monterrey van a hacer los 3 tiros, Juegan y contra ninguno de Burros, ellos, Burros Blancos sí, en el Olímpico, pero y ninguno de esos por 3 partidos, por qué deberían de ganar? ¿Por qué? ¿Quién? no, ¿Cómo? Pumas. o sea, digo, ¿Templo? yo decía que debían de ganar los partidos aztecas, de Burros Blancos, Guadalajara, CCM y Pero Acatlán. ¿por qué el de Burros Blancos? No estábamos hablando de los precedentes entre estos últimos Ah, equipos. bueno, pero a Pero Burros Burros me Blancos, lo desarmaron sí, y... Burros Blancos, la realidad de Burros Blancos es que ahorita Pero pues el año no se ha hablado pasado, de Burros no Blancos sé si viste a precisamente los Burros porque Blancos el año pasado y estaban bien meh. O sea, era un equipo, o sea, sí, tenían lo Hurtado y lo que quieras, pero o sea, no era un equipo que figurara. Igual no le pudieron sacar la victoria. Entonces yo no lo veo, al final es un clásico, entonces no lo Ah, podemos juzgar porque, o sea, yo lo va a veo ser un un juego partido como que se lo puede difícil. llevar cualquiera de los dos, así, tal O sea, va a cual. ser un juego difícil, pero creo que estamos de acuerdo con que Pumas va a arrancar como favor. O sea, si hubiera una línea de apuestas, no sé, me atrevo a decir que hasta -7, -8.5 por ahí, Pero así Pumas. empezaron el juego pasado, ¿no? No, Fueron yo favoritos entiendo, también. o sea, estamos de acuerdo que fue una sorpresa lo del año pasado. Este año Sí, sería más o menos lo mismo. En y de fin. pues bueno, acuerdo. entonces estamos hablando de 3 partidos ahí que son importantísimos para Pumas y pues a ver cómo se les enlace de su temporada. Quiero ir contigo, Rodrigo, para ti, ¿cuál es la interrogante más interesante de cara a esta temporada 2023? Fíjate que es una pregunta muy interesante, por lo menos cuando la planteamos en el grupo, me puse a pensar en qué es lo que más me da curiosidad. Y siento que desafortunadamente a veces el fútbol americano colegial de México es un poco predecible, como que ya sabemos más o menos siempre hacia dónde va a soplar el viento. Pero para mí hay un programa que siento que ahorita está bajando, volando un poco por debajo del radar de todos. Creo que el año pasado se habló mucho de él, despertó muchas expectativas por algunas cuestiones que voy a comentar ahorita. Y este año está un poquito más en la sombra, pero yo creo que es un lugar mucho más cómodo para el programa como tal. Y ese es el hermano gemelo, bueno, el hermano de Menor. Pumas CU, que es Pumas Acatlán. Creo que Pumas Acatlán, para mí la pregunta es si van a poder dar un paso histórico para ellos como programa y colarse a los playoffs en la temporada 2023. Como decía, creo que el año pasado tenían muchísimo hype. El tema de las muchas transferencias ahí de jugadores de Azteca Sutlab, que ya se platicó a detalle en su momento. Creo que también ahí en redes sociales, a mí desde mi particular punto de vista, creo que hicieron a lo largo de ese offseason varios tweets, varios posts que no sé si les ayudó del todo, pero sí siento que este año, por los rankings que he visto, muchos equipos, muchas publicaciones lo tienen como el 10º mejor equipo del país, como el 11º mejor equipo del país. Yo personalmente siento que este equipo tiene serias herramientas para dar sorpresas este año y colarse en playoffs. Me voy a ir nomás empezando por el personal del lado ofensivo. Su coreback, Johan López, estaba revisando, es un coreback ya muy experimentado, va a ser su segundo año en el sistema del coach Brian Guzmán, que como he comentado, creo que es de los coaches, lo conocemos de nuestro periodo en Azteca Sutlab, creo que es de esos coaches que nos consta el nivel de preparación que tiene, de poner a sus playmakers en posiciones favorables. Johan López, 123 pases completos en 202 intentos, 60% de pases completados, 1,185 yardas, 13 touchdowns y solo 3 intercepciones, y además tuvo más de 500 yardas por tierra a lo largo del 2022. O sea, es un playmaker bastante dinámico, como decía, ya hace su Repartiendo segundo. snaps con Max Lara, ¿no? También. O Además, sea, exactamente, todos los números repartiendo snaps. justamente, que ese es un gran punto que estuvo repartiendo ahí creo que se esperaba más de Max el año pasado, por lo menos yo lo hacía. Creo que ahora Johan con este offseason estableció 100% como el titular, creo que se le va a ayudar. En la posición de receptor, un playmaker que creo que igual mucha gente como que desde el momento que salió de Auténticos y que llegó a Catlán, como que también la gente ya no lo tiene tan presente, pero Brandon Niebla, sabemos de su calidad, creo que tiene argumentos para ser el mejor receptor del país en nivel colegial ahorita. Bruno Quijano, el amigo de el compita aquí de Sebas, creo que también puede ser un arma decente. Sí tienen que reemplazar a 4 titulares en la línea ofensiva, pero creo que si pueden conjuntar eso, en la línea ofensiva, si su defensiva puede comportarse más o menos a la altura, creo que hay muy buenas posibilidades de que se vayan 5-3 este año. Que, ojo, hablábamos del calendario de Águilas Blancas el año pasado, nomás les voy a aventar el calendario de Pumas Acatlán rápido. Abren con Burros Blancos, visitan a Putros de la Universidad Autónoma del Estado de México, reciben a la UVM,
van auténticos y luego reciben a Leones Anáhuac antes del bye. Es decir, hay una muy seria posibilidad de que este equipo entre a la semana de bye con un récord de 4-1. 4-1. Y además, digo, ya nomás para complementar, el staff de coaching que tienen. Ya sabemos, Ignacio García es uno de los mejores head coaches del país. Brian Guzmán, ya lo he mencionado. Su coordinador defensivo, Ramón Ruiz, fue el coordinador defensivo de Tectoluca, campeón. Y acaban de sumar a César Pérez Sanmeji como coach de línea defensiva y a Max Hernández como coach. O sea, son coaches que saben ganar, que han estado como que en estas instancias definitivas, y eso siento que es súper importante para un programa como Pumas Acatlán. Sí siento que al final del año vamos a estar hablando de Pumas Acatlán como la sorpresa del año en Liga Mayor 2023. Ahorita que mencionaste su calendario, como que quiero compaginar el comentario que voy a hacer precisamente haciendo la comparación del calendario que tuvieron el año pasado con el de este año. Creo que todos podemos coincidir. El año pasado creo que gozaban de tener un roster mucho más competitivo que el que tienen esta temporada. Creo que tenían ahí elementos importantes con Fabrizio Giombini, tenían a pues Max Lara, uno de los quarterbacks que digo, no se termina de consolidar en el programa, no termina de afianzarse ahí de la posición de quarterback, que termina hasta siendo como una decepción en el equipo de Acatlán. Un equipo que estuvo alimentado inclusive de la fuga de talentos que hubo en Azteca Sutlab. Pero la temporada pasada pareciera que era como la oportunidad para hacer ruido, y como que esta temporada como que no llegan con este momento que era la temporada pasada. Ahorita que mencionaste lo de redes sociales, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que lo que hicieron fue magnífico para su programa. A ver, precisamente lo que necesitan es que la gente hable de ellos, que hacerse notar en el plano nacional, y precisamente con redes sociales lo lograron, ¿no? O sea, lograron como que hacer este hype, inclusive en la primera semana contra Tigres, un 28-23 en la FES Acatlán, que a decir verdad como que sorprendió a algunos, pero no creo que ahí mismo en Acatlán que terminaron sorprendidos, la verdad. Como que esperaban mucho la temporada, y como que conforme se dio toda la temporada, como que fue un poco decepcionante cómo se desenlazó esta temporada. Sebastián, tú no estás muy de acuerdo con el punto de vista, bueno, al menos como que me diste esa impresión ahí en el chat, como que tú no estás muy de acuerdo con que Pumas Acatlán pueda hacer ruido esta temporada. ¿Cuál es tu punto de vista? No es que esté... O sea, Rob presenta sus argumentos y ok, se la puedo comprar, pero se me hace una crónica de una muerte anunciada. O sea, como que no veo... Como que no, o sea, siento que es un barco que ya se está hundiendo, precisamente por la cantidad de ¿qué año es Johan? Este ya sería su último año, me parece. Sería su último año. O sea, como que, ¿cuál es el mejor de los escenarios? Que se pueden a playoffs, ¿no? No veo que logren pasar más allá de la primera ronda. No, pero a ver, termina. Entonces, como que en cuanto a términos de reclutamiento, desde mi punto de vista, sigue siendo un destino para nada atractivo, ¿no? Más cuando, pues, nuevamente repito, está Águilas Blancas saliendo ahora ya con el apoyo de YMCA también, ¿no? Y Rayo Negro, que es básicamente lo mismo que tenía Pumas Acatlán, ahora lo tiene Águilas Blancas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, como que la gente, ok, voy a seguir prefiriéndome ir allá, voy a preferir yéndome a SEM, a Tec Puebla, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como que, y luego se empieza a ir esta fuga de talento, si no mal me equivoco, Brandon Niebla también es su último año, Johan también es su último año, o sea, empieza a ser un equipo que todavía se va a desarmar más allá de este año, ¿no? Entonces, como que, ok, les va bien, llegan a playoffs, lo pierden en la primera ronda, pero... Ojo, nomás quiero aclarar, o sea, yo estoy presentando mi argumento para 2023. Ya lo que pasa en 2024, 2025, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se les van a ir jugadores importantes. Acatlán sabemos la limitante que tiene en cuanto a lo atractivo que puede ser para algunos reclutas. Yo nomás lo que estoy diciendo es que siento que para ellos en este año se están conjugando como una tormenta perfecta de factores y que tienen un calendario muy accesible. O sea, yo creo que genuinamente creo que el no quedar 4-1 en la primera mitad de la temporada para el nivel de talento que tienen, para el nivel de talento que tiene ese staff, sí sería decepcionante. Y ya nomás cerrar la segunda mitad con una victoria, cierran los últimos 3 partidos, son mucho más complicados, es correcto. Visitan a Águilas Blancas, reciben al SEM y visitan a Pumas CU. Ahí tienen que arrancar una victoria sí o sí para más o menos amarrar su pase de playoffs. Pero sí creo que, o sea, hablando estrictamente de este año, por lo veteranos que son sus jugadores, o sea, son jugadores muchos, o sea, como grad transfers o transfers, como lo quieras llamar, o sea, de que Niebla salió de otro programa de Liga Mayor, Johan salió de otro programa de Liga Mayor, es decir, es una combinación de situaciones que me hacen a mí pensar
que en 2023 sí pueden hacer ruido y sí pueden ser un rival incómodo dentro de su grupo, que además creo que es el grupo más accesible de los dos. Aparte, a mí me gusta mucho el tema de Johan López. Johan López sí me parece que se puede posicionar como el segundo o tercer mejor quarterback de la Liga ONEFA. O sea, esas No. 500 yardas por tierra, a ver, Fashion, 500 yardas por Estadísticamente, tierra, en 8 juegos, top 3 de la liga en yardas terrestres como quarterback, güey. Y a ver, sus números en cuanto a eficiencia. Ok, güey, es quarterback, güey. No eres corredor. No, a ver, pues a ver, Rodrigo ya sacó sus. Corriendo, Diego, Rodrigo por ya sacó favor. sus. A ver, Fashion, sabemos que el día mayor en A México. ver, ¿quién es tu top 2 hay, entonces? Si él, pues, él es el estás uno, hablando de él Mike fue el Patiño. dos. Mike Patiño, podrías Y meter a Johan. un Lenny Garza. Pues sí. Johan. ¿Y quién más? A ver, dame. yo pondría. Y Puentes, y Ulloa. A ver, lo huyó a mí, el tema de la lesión Sí. no es tema menor. Y yo sí creo que va a batallar un poco para instalarse como Güey, uno de Ulloa los se vio quarterbacks bien en el partido contra Pumas, no tiene ningún problema en la Yo pierna. no sé si diría que se vio bien, ¿eh? Eso se vio. No, y uno Se de los vio- atributos de Ulloa era Rodó, habilidad se también. plantó, tiró hooks, tiró verticales, o sea, Yo no siento que sea se vio bien de la referente. pierna, su movilidad era buena, Yo no siento que la sea lesión es algo que lo vaya a estar molestando. Yo no siento que el juego contra Pumas, francamente, nos haya dicho muchas cosas sobre lo que va a ser. Yo lo conozco tanto como tú, o sea, sé que has sido como muy constante en los elogios hacia él. Habrá que verlo. Yo sí estoy 100% de acuerdo, porque no es solamente, o sea, se vio bien en este script, o sea, a ver, no tuvo un off-season, o sea, eso para un coreback es súper, súper importante. Y lo único que también diría, o sea, para contraargumentar el tema de Johan López como un arma, la verdad es que, digo, más allá de que tenemos una relación personal con él, los cuatro, con el coach Brian, sí creo que 100% uno de los méritos que tiene Brian hablando con él es la manera en la que él ajusta sus ofensivas al personal que tiene, o cómo los pone en situaciones que los haga mejor, de los que se sientan más cómodos, y el hecho de que esté en su segundo año dentro de ese sistema, dentro también, porque francamente no creo que, honestamente, por los programas en los que estuvo Johan, no sé qué tanto coacheo a este nivel tuvo antes de llegar a Catlán. Sí creo que ese es un diferenciador importante para él de cara a la temporada 2023, y sí siento que como mínimo va a replicar más o menos lo que vimos en cuanto a estadísticas del año, y le agregas como otros factores, como la experiencia que tiene, ese como, digo, todos lo vivimos aquí, o sea, cuando llega tu último año sí sientes como esa espinita como de, güey, es ahora o nunca, ya sabes, tengo que demostrar mi mejor versión. Entonces sí creo que se va a consolidar aún más como jugador en el plano nacional. Bueno, Antes de que sea réplica, espera, nada más antes de que sea réplica, porque seguramente va a ser como pushback al comentario de Rodrigo y mío. O sea, lo que yo estoy argumentando y lo que también interpreto que Rodrigo está argumentando es que tiene el talento para ser un top 2, top 3 coreback en México. Quien lo vaya a hacer, esa bueno, es el interrogante, ¿no? Creo que eso es engañoso. No sé si dirá que tiene el talento. Claro, a ver. Yo creo que tiene la situación. O sea, yo no sé también talento, tiene la situación. A mí en lo personal sí se me hace que tiene talento con el brazo, y aparte es un quarterback atlético que te puede ganar en el medio terrestre. A ver, 500 yardas no es cosa menor para un quarterback top 3 con una liga donde tienes corredores como Montini el año pasado, como Mayen, con corredores se pudo colar ahí en el top 3, ¿no? Y aparte, nada más quería hacer el comentario. Una de las cosas que va a ser importante para Johan López, y algo que fue muy criticado la temporada pasada, es su peso. Muchas de las veces que su juego mermaba era precisamente porque terminaba estando fatigado, no sé, después de una serie ofensiva de muchas jugadas, después de una jugada explosiva terrestre, se terminaba fatigando, ¿no? Entonces habrá que ver cómo pueden mitigar esta situación de su peso, porque sabemos que no es un quarterback muy grande, pero sí está al menos la temporada pasada yo siento que fue un poquito pasado de peso para su tamaño. Entonces habrá que ver qué tanto trabajaron esta parte de acondicionamiento físico y pues, habilidad atlética en general para poder mantenerlo en el mejor nivel posible en cuanto a... Entonces, Fashion, tu comentario. Pero, a ver, yo primero quisiera empezar diciendo, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? Y quiero que en realidad me contestes, ¿qué es lo que va a hacer que el año pasado, que Johan López es el número 7, el quarterback número 7 en cuanto a sus estadísticas? ¿Cuál va a ser el diferenciador? Pero a ver, 7, a ver, Fashion. No, Fashion, es que ¿por qué no puedes dejar hablar o no? Sí, o sea, tienes que contar sus llaves totales, güey. Las tienes que contar, güey. Termina, pero a ver, creo que sé a dónde vas, pero nomás quiero... Quarterback, estoy hablando de su brazo, porque no hay... Espérate. Porque estamos hablando de una liga en donde un quarterback corriendo el balón, sobre todo Johan, no te puede sacar ese tipo de juegos.
¿ok? Vamos a partir desde eso. Claro. Cuando te enfrentas a defensivas como la de Puebla, como la de Monterrey, Pero no como los la de van a Tigres, ver, no los ¿ok? van a ver. Nada más Entonces, bueno, está bien, me voy a regresar. Dejemos al lado lo de Johan, está bien. Si ustedes quién creen que es un top 2, está bien, su top 2 está baratísimo, entonces cualquiera No, puede puede entrar ahí. ser. Y Estamos si diciendo, Sebas, puede si ser. Sebas Mira. declara ahorita a jugar de coreback, estaría en su top 2, o sea, un pedo así, esa era Sebas. Ya. A ver, vamos a empezar con el tema del hype. El tema del hype con Acatlán, cuando llegan todos estos jugadores de fuera, de aquí, de allá, toda esa última generación de aztecas que se vio envuelta en este problema, tuvieron una temporada bien chingona, una temporada que al final no contó, ya sabes. Entonces, de ahí se empezó a construir un hype, ¿no? El coach Horacio y la chingada. Pero a ver, ¿qué más? El talento que tenía en Tec Toluca, coach Horacio, no lo tiene. Y por más cabrón que estés como coach, si no tienes ese producto al que estás acostumbrado, no vas a poder hacer lo mismo. Y es el mismo tema con Coutinho. Lo que tenían Aztecas y lo que tenían Toluca, lo que tienen Acatlán, no está ni cerca. Entonces, por más que seas una mente maestra, una mente brillante, los que juegan son los jugadores, no el coach. Entonces, yo no veo a Acatlán en ese punto en donde, ok, van a tener una buena temporada y van a pasar a playoffs, lo que sea Sebas. Y después, ¿qué? Van a perder el primer partido de playoffs y listo. Y tal vez después de ahí, ¿qué va a pasar? Pero hay que poner en contexto, Acatlán, ¿cuándo fue la última vez que pasó a playoffs en la conferencia grande, güey? Quiero nomás irme por partes. En la parte del talento, a ver, Brandon Niebla, yo no creo que, o sea, güey, todos aquí fuimos selección nacional, todos fuimos parte del programa, a mi gusto, más dominante de la década pasada. Lo que yo estoy viendo, Niebla, es que ese güey pudo haber jugado con nosotros, pudo haber jugado en Monterrey, pudo haber jugado en Auténticos, donde jugó. Sí, o sea, pero nosotros teníamos quien nos tirara la bola, güey. Sí, ¿De qué te sirve tener a Brandon cuando tienes un coreback que es top 1 en yardas? O sea, que se pelea con los corredores. Pero a ver, de nada te sirve. No, pero a ver, es un complemento. Yo difiero en el sentido de que el juego terrestre, el coreback en el fútbol americano de colegial, güey, es una parte súper importante. Claro, si tienes ese dinamismo. Sí, pero no te va a llevar al más allá, Rob. Si tienes ese dinamismo. Alex García es el claro ejemplo, güey. Alex García a Pumas y a toda la Liga Onefa la tuvo sujeta por su entonces talento Johan con el brazo y su talento. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el dinamismo que te da con su habilidad atlética en el juego terrestre te puede abrir muchísimas cosas, sobre todo para lo que decía de una línea ofensiva que va a ser pues joven, o sea, están reemplazando a 4 de sus 5 titulares. Va a ser súper importante esa parte. Bueno, lo otro que quería comentar sobre el tema del staff como tal. Sí entiendo, y por eso empezaba el segmento con lo que despertaron el año pasado. A ver, construir una cultura, o sea, construir un programa dentro de un solo off-season es súper difícil, y más en un lugar como Acatlán, que históricamente nunca ha existido en el plano del fútbol nacional. Este es el segundo año, el segundo off-season de gente como Horacio, de gente como el Coutinho, de gente como el coordinador defensivo, o sea, fue Ramón Ruiz. Es decir, ya para este punto sí quiero pensar que es un equipo mucho más maduro, mucho más consolidado, mucho más cómodo con el nivel de exigencia que tiene un staff de coacheo que ha jugado y ha ganado en el máximo nivel del fútbol americano de este país. Todas esas cosas para mí son súper importantes para Acatlán de un paso que tú puedes decir, bueno, pero van a perder la primera ronda de playoffs. No sobreestimamos lo significativo que sería para un programa como Acatlán dentro de una liga unificada llegar a playoffs. Ya solamente con eso, con un récord ganador, eso sería súper valioso para un programa como ellos, y creo que les daría mucho más herramientas para ir y atraer mejor talento, para ir y atraer mejores condiciones para el programa con las autoridades. Es decir, hay muchas aristas en solo decir, hay tantas aristas que no podemos solo decir, solamente van a pasar a playoffs y van a perder. Eso puede ser muy significativo para varios programas. Ese es el punto que haría. No sé, sobre todo en el tema del reclutamiento, Rod, no sé qué tanto, la neta, lo que decía Sebas hace ratito es muy valioso. Estás en un quinto, sexto lugar en cuanto al reclutamiento se refiere en tu zona, ¿sí me explico? Entonces, no es porque yo quiera hablar mal, pero al final te está cayendo pues, como la merma, ¿sí me explico? O sea, los que no consiguieron beca aquí, acá, ese es el talento que te está llegando. Entonces, todo lo que tú me estás diciendo te lo compro, güey. Puede ser muy bueno para la historia del equipo, lo que tú quieras y gustes, pero yo no veo de ahí, o sea, más allá, ¿sí me explico? No, pero a ver. Dime. No, o sea, digo, nomás reitero, yo estoy hablando de 2023 como tal, y nomás por lo que dices, ¿cuántos jugadores en México no pierden su beca? Es decir, podrías armar un equipo con selección nacional de puros jugadores que no tienen a dónde jugar, que no tienen porque perdieron la beca, porque se pelearon con tal, porque ya no se llevan con este coach.
ya nomás de esa parte podrías, o sea, de eso solamente Acatlán puede ir sacando año con año varios jugadores muy, muy interesantes. Es lo único que diría al respecto. No, porque primero caerían Águilas Blancas por una lanita. Así O es, sea, señor. Bueno, ese es el pedo, güey. Ahí está justamente el problema. ¿Sí me explico? Pero a ver, yo respeto todo yo respeto a los atletas que tiene Pumas Acatlán, pero a ver, lejos de los nombres que suenan como Brandon, como Bruno, Johan, no sé, te preguntaría, a ver, güey, dime 2 o 3 pilares de la defensiva que Sí, o sea, sean, el tema de depth Sí. sí creo que es un tema o sea, el importante tema de la que defensiva, pasa por vámonos a la defensiva, no nos vayamos tan lejos, ok, vas a producir, Johan va a hacer su chamba, o sea, por pase, por tierra, vas a meter puntos, pero el otro lado, a ver, güey, nómbrame 3, 4 jugadores que sean tus pilares y que sean piezas importantes en la defensiva y que te pongan a competir y que te puedan ganar un partido. ¿Sí me explico? Ahí está la diferencia. no, yo entiendo tu punto. Lo que diría es, hay muchas maneras de ganar. Y reitero, o sea, lo principal es, Humberto, el calendario. Pumas Acatlán, Sí, el calendario está a modo. realísticamente va a ser favorito, o debería, por lo menos a mis ojos, debería ser favorito en 4 de sus primeros 5 juegos. El empezar el su temporada 4-1, ya nomás el envión anímico que te da eso para cerrar la temporada con 3 juegos complicados, sí. Águilas Blancas lo veo difícil por cosas que ya hemos hablado, sobre todo porque es una visita a Wilfrido Maciú. El Semi Pumas CU, ojo, a mí siento que en una de esas son partidos que se pueden poner competitivos. La visita vas a recibir al SEM. Sí, creo que, digo, algo que hemos comentado de Horacio, o bueno, lo hemos comentado en corto, los equipos de Horacio juegan duro, güey. Esos güeyes nunca se sienten fuera de la competencia y siento que sobre todo para esos 2 juegos, el SEM, por la rivalidad que pueden tener ahí, por la proximidad de los 2 programas, porque se van a estar jugando seguramente un pase de playoffs, y visitar Pumas CU, que es un programa que históricamente los ha ninguneado, que a nivel administrativo la UNAM los ha ninguneado, ese envión anímico de haber empezado la temporada 4-1 y saberte tan cerca de hacer historia, sí creo que es algo que no podemos subestimar. Sí, pues igual y les hacemos una película, ¿no? Si pasa todo eso. El Arre, milagro y te todo. ponemos O ahí sea, te ponemos ahí de Johan López, güey, si quieres. ándale. De No, son Bueno, cosas Johan que sí López, pueden a ver, pasar. O sea, Mike Patiño, Víctor Puentes y ese tercer lugar, fácilmente Johan López ahí puede estar. Digo, que se traslade a Cacatlán, sea el tercer mejor equipo, claro que no. Pero Johan López tiene ese talento para competir como ese tercer puesto en cuanto a quarterback se refiere, ¿no? y Lenny, y Bueno, yo, a o sea, ver, tú eres el principal que le tira a Hater. Lenny, güey, siempre, entonces... no, estoy diciendo que no es un top 2 para mí Lenny, pero Johan no está por encima de Lenny. Si me preguntas eso, yo veo por encima a Lenny que a Johan, por tierra y por aire. O sea, así de sencillo. Híjole, pues no sé, la neta, o sea, 1,700 yardas totales, 16 touchdowns totales de Johan López. O sea, en el macros globales son mejores números que los de Lenny, la verdad. Pero bueno, ya será tema para discutir ya entrar la temporada y vemos cómo está desempeñándose Johan. Entonces, Johan, no nos puedes quedar mal aquí en el top. Johan, no tengo nada en contra de ti, eso sí lo tengo que decir. O sea, ni tengo el placer de conocerte, simplemente estoy dando mis opiniones objetivas y listas. Espero que te vaya muy bien ahí de mano del coachinho. Y bueno, Vamos. nada más para cerrar, güey. A ver, están de la mano de uno de los coaches más relevantes, comprobadísimo ya en el plano nacional, Horacio García, su segunda temporada, entonces habrá que ver cómo se termina. Repito, no quisiera cerrar este tema sin dejártelo claro, güey. O sea, el talento generacional que tuvo en Toluca, o sea, no tenía comparación. Bueno, y ahí pues, viene todo el... ¿quién lo reclutó? ¿Quién reclutó ese talento generacional? El hype. Sí, güey, pero tienes armas con qué reclutar en Toluca. O sea, no Bueno, tienes las mismas armas para reclutar en Acatlán. Es todo es lo que otra digo. cosa, el tema académico en Acatlán, o sea, la rotación de jugadores que hay, precisamente Ojo. porque el tema académico es súper complejo, precisamente porque es Pero sí prima quiero decir mano algo. del UNAM. Sí quiero decir algo nomás de ese tema y nomás que funcione como un ejemplo y para que nos quitemos de las excusas de que no se puede. Este año me parece que lo pusieron en redes sociales por ahí. 13 de los novatos de Pumas Zacatlán van a estar ya dentro de la FES. Eso es súper, súper importante y sé que es un énfasis dentro del staff como de cada vez más acercarse a ese 100% de jugadores que también sean estudiantes de la escuela. Entonces, de que se puede, se puede. Hay muchas complicaciones, sí, pero estos güeyes lo están haciendo. Entonces, como que las excusas cada vez se terminan más para los programas de escuelas públicas. Porque lo que sí es un hecho la temporada pasada, en cuanto a reglamento se refiere, sabemos que ONEFA en cuanto a reglamento son muy laxos y la verdad, pues cada equipo le aplican el reglamento como quieran. No tuvieron que haber tenido, o sea, no, más bien no tenían el mínimo de jugadores requeridos por institución académica, que era creo que el 50%. Bueno, ellos estaban creo que por debajo del 50% de jugadores que jugaban en Acatlán.
que estudiaban en Acatlán. Entonces es un tema para monitorar importante, que obviamente merma este tema también deportivo, ¿no? Bueno, puede llegar a mermar. José Humberto, voy a continuar contigo. Para ti, ¿cuál es la interrogante más interesante de cara a la 2023? Puebla, me duele hablar y sobre todo hablar muy bien de este equipo, pero la neta es que hace ratito que mandaste el link de las estadísticas, Diego, o sea, yo ya sabía porque me tocó vivir en carne propia, sobre todo con el tema de estar narrando partidos y de estar siguiendo Liga Mayor muy de cerca, por lo mismo, era consciente como de lo que había hecho Puebla, ese golpe, ese statement que puso sobre la mesa, que bueno, después tuvieron muy mala suerte ahí con la lesión de Puentes, que me parece que si se hubiera mantenido sano al 100%, como que la historia hubiera sido diferente para Puebla. Pero bueno, tomando todo este contexto en cuenta y poniéndolo sobre la mesa, un año más de trabajo bajo la tutela de Eric Fisher, de Lalo Retana, de Kraus, del coach Sergio Zuluaga en la defensiva, que es caracterizado por ser uno de los mejores en este rubro. Entonces, creo que este año puede ser ese año donde cambie la historia del Tec Puebla, ¿no? Donde siempre pues han sido hijos prácticamente de todos, sobre todo de su equipo en el mismo estado, en Puebla, en la misma ciudad. Entonces, creo que este puede ser justamente el año en donde Puebla se la lleve. Va a depender, yo creo, de que todos se mantengan sanos y yo creo que van a tener muy buena oportunidad de hacerlo, ¿no? También quiero hacer énfasis en el tema de la defensiva. Me parece que solamente sale uno de la defensiva titular del año pasado, es decir, repiten 10. 21 de 22 titulares, me parece, 20-22. Sí, o sea, prácticamente el 95-96% de su equipo es el mismo que el año pasado. Entonces, si ese equipo el año pasado te pudo hacer lo que hizo, imagínate con un año más de trabajo, un año más de experiencia, un año más de ese trabajo mental, que sabemos que es algo que al coach Eric le gusta trabajar mucho, ¿no? Entonces, sumando todos estos argumentos, creo que este año va a venir muy fuerte el Tec Puebla y creo que puede ser ese año en donde se lleven un anillito, que creo que sería algo histórico, primero para el equipo, porque te digo, nunca han podido conseguir ese tipo de instancias, pero también algo para el coach Fisher, que lo catapultaría aún más de lo que ya está, ¿no? El haber llegado, el haber logrado cambiar la cultura de aztecas que se vivía en aquel momento y cambiarlo a un equipo ganador. Ser un equipo de década que va a pasar a la historia con todo lo que ganó, con todo lo que consiguió, con todos los récords, con todos los números, y después pasarse a un equipo de Puebla que ya venía así en construcción, pero que ese salto no lo habían dado, ¿no? Y de la mano del coach Eric se ha visto ese cambio. Entonces, creo que lo pondría tal vez como, o sea, ya yo te diría, en mi opinión personal, como ya un top 2, top 3 de la historia del fútbol nacional en cuanto al coacheo se refiere. Totalmente no lo sé. seguro. No lo sé. Mira, el tema de Borregos a mí se me hace muy yo sí estoy con Fashion. Dime por qué no. O sea, yo quiero unir... O sea, yo quería unir el comentario con el que empezaba Fashion y complementarlo con una de las incógnitas que nos dejó la 2022, que hubiera sido el Tec Puebla si Víctor Puentes no se hubiera lesionado en ese quinto partido contra Tigres. Pero se lesionó. Yo sé, y bueno, y estamos hablando el caso totalmente hipotético. Pero a ver, ¿qué hubiera sido? Y creo que esto va acompañado con la temporada 2023. Ahora un Víctor Puentes que sabemos que una lesión de Coroac es súper atípica, entonces podremos considerar que Víctor Puentes se va a poder mantener toda la temporada. Bueno, como la lógica te dice, la matemática inclusive te dice que Víctor Puentes va a poder terminar la temporada. Por eso estamos de acuerdo, ¿no? Sin Víctor Puentes, desde la semana, creo que fue 6, disputó 5 partidos, no disputó los últimos 3. Borregos Puebla termina como líder de puntos ofensivos, con 264, promediaron alrededor de 33 puntos ofensivos. Y también fueron la líder en yardas totales. Realmente también ahí... no, ese fue Pumas. Perdón, en yardas, y también el líder corredor. En yardas permitidas defensivas. Fueron los que menos yardas permitieron en el rubro defensivo, con 250 yardas por partido. De la mano de uno de los coaches que, en mi opinión, pues más comprobados y más competentes en el nivel nacional, coach Sergio Zuluaga, coordinador defensivo del Tec Puebla. Entonces, la verdad, lo de Tec Puebla a mí se me hace muy, muy interesante. Le voy a dar aquí ya de una vez, vamos a hablar como es calendario. Abren contra SEM en el primer Thursday night de Liga Mayor. En el SEM, partido súper, súper difícil para el Tec Puebla. Luego Guadalajara visita el Cráter, viajan a Monterrey, luego tienen bye en la semana 4. O sea, nomás quiero hacer ahí un comentario. O sea, muy factiblemente podrían empezar la temporada 1 y 2. Sí, eso es muy, muy factible. No les hicieron ningún favor ahí con el inicio de temporada.
visitan el Templo del Dolor contra Aztecas, semana 5. Reciben a Pumas, un partido que ya habíamos comentado en el primer segmento que va a ser muy, muy importante para el equipo de Pumas. Visitan Wilfredo Massieu contra Burros Blancos, reciben a CCM y reciben a Tigres. Creo que tienen uno de los calendarios más complicados, ¿no? 100%. Es un calendario sumamente complicado porque les toca tanto Monterrey como Tigres. Está duro, pero yo creo que la clave viene, desde mi punto de vista, en uno de los puntos que dijo Humberto, que es el tema mental. Para mí, ofensivamente, creo que tienen el personal para hacerlo y defensivamente también, ¿no? Tienen jugadores sumamente talentosos, jugadores que pueden ser como hasta diamantes en brutos, ¿no? Tienen un par de receptores que a mí se me hicieron excelentes. Sebastián Ángel y Lozada son de muy buena calidad. Entonces, para mí, sí pueden terminar de creerse este pitch de Fisher, de somos los cabrones de aquí, ya llegaron los big bullies del fútbol americano, ¿no? Creo que en cierta parte de la temporada a lo mejor sí seremos, no seremos, hasta que empiece el primer partido, creo que sí, creo que como que ahí vamos, ¿no? Pero ya en esta segunda off-season, ese chip mental, yo creo que es ahí en donde se va a definir todo, ¿no? Si de verdad lo asimilan y dicen, ok, somos este equipo que nos está diciendo Coach Fisher, somos y estamos listos para hacer lo que desde mi punto de vista creo que lo pueden hacer. Ya es cuestión meramente mental de si están listos ellos para dar ese paso, ¿no? Y creo que todo eso se va a ver en la primera semana. Pero el papel justamente te dicta que sí, ¿no? Porque ya los viste o sea, ya viste el performance de este equipo el año pasado. A ver, tiempo. Sí, a ver, quería darte la palabra. Yo sí quiero, a ver, güey, ya escuché, güey, a los exaztecas echándole porras a Tec Puebla, lo cual me duele mucho, pero no, ya fuera de broma, o sea, hablándolo súper objetivamente, güey, yo llevo escuchando esto de Tec Puebla, güey, como los últimos ya 8 o 9 meses, sobre el hype que tienen. A ver, este es el listado de equipos a los que le ganaron el año pasado. Tec Guadalajara, Azteca Sudlap, en la peor versión de Azteca Sudlap de toda la historia del programa, Potros de la UAM, Burros Blancos, un programa que francamente ya se estaba desmoronando para el 2022, Pumas Zacatlán, Linces VM y Campus Estado de México del TEC de Monterrey. ¿Cuál es el win de calidad de este programa en el 2022 que nos haga pensar que en 2023 de verdad deberían de estar sentados en la mesa con los auténticos Tigres, con los Borregos Monterrey? Para mí es la forma en cómo ganaron cada uno de esos juegos y cómo cada semana fueron un mejor equipo versus la semana pasada. O sea, cómo semana a semana fueron mejorando, semana a semana fueron siendo más físicos, semana a semana fueron siendo más rápidos, y ojo, semana fueron... Ok, está bien, o sea, te la compro. Sí creo que una marca de los equipos importantes o los equipos grandes es cuando ganan de manera dominante a los programas que lo deberían de hacer. Pero ojo también con algo. Así de la manera que era de Pumas Zacatlán, en el cual ellos ya no tienen la presión este año, una cosa muy diferente es tú ser Tec Puebla y tener un calendario a modo y poder empezar la temporada con Guadalajara, con Aztecas, con la UAM, con Burros Blancos, generar esa confianza cuando no tienes la expectativa sobre ti. Y otra cosa muy diferente es ahora en 2023 tener los ojos de la nación puestos sobre ti y que la gente te esté poniendo. Ese es el punto que yo digo como, a ver, o sea, es un animal completamente diferente. Claro. Yo no estoy tan convencido, francamente, de que estén ahí en ese momento como para de verdad sentarse en la mesa de los chicos grandes. Creo que sería mi comentario. Sí, la pregunta últimamente ¿no? es... Y el año pasado le ganaron a SEM. Entonces, en ahí de entrada, final, sí. como que esa win te da la oportunidad de empezar esta temporada y saberte en el que ya tercer eres tú el quarterback, goleador, ¿no? O sea, que ya eres tú el favorito y que puedes ganar este partido y ya estás empezando con el pie derecho. ¿Sí me explico? Hace rato lo platicábamos, lo mismo pasó con Monterrey, ¿no? No me acuerdo si fuiste tú, Ro, o fuiste tú, Diego, estuviste desmenuzando lo que hizo Monterrey, cómo ganó sus partidos, pues casi de la nada o por pocos puntos o no dominando equipos muy inferiores. Entonces, pero la diferencia, estas narrativas, yo no creo que sean como el punto. No, a ver, partir. Ojo. Borregos Monterrey le gana por poco a programas como Pumas CU, a auténticos Tigres en la final, es decir, o sea, estás hablando de un calibre diferente de programa. Dijiste que a Burros igual y hablaste bueno, estoy bien, Burros.
Está bien, Burros te lo puedo dar y Anaok te lo puedo dar. Fuera de eso, no vamos a comparar. Esto se lo dije a Diego antes de la semifinal cuando estaba dando el offset de Tec Puebla. No vamos a comparar el pedigrí que tiene Borregos Monterrey como programa, como talento, como historia, con el pedigrí que tiene Tec Puebla, porque el pedigrí de Tec Puebla es inexistente. Bueno, no existe. ahí te va Nunca han una sido pregunta. relevantes. Ahí te va una pregunta, Ro. Entonces, te pongo sobre la mesa esto, la visita de Borregos Puebla a Tigres, en donde todos sabemos lo que pasó, todos vimos el desenlace de ese partido, todos vimos lo que desplegó Puebla en un estadio difícil, en una ciudad difícil y contra uno de los equipos top 2 de la liga, ¿no? El finalista y el que tuvo que haber ganado en cuanto a comentarios de algunos de ustedes. O sea, ¿eso no te dice a ti que Puebla pueda ganar partidos como el contra Pumas? Pero no lo ganó. Pero no los ha ganado. Pero no lo ganó. O sea, Pero todo a ver, lo que eso fue... podemos hacer una proyección de lo que hubiera pasado y que si el Pero también reglamento, no, que si el punto 4, pero no lo ganaron. Yo No lo solo te ganaron. digo, lo Y que dar te este mostró, último paso es lo más que te difícil. mostró, Pero lo que y ese tú último viste. paso, y ese último paso que tú dices es lo que dice Humberto, ¿no? Si pueden mentalmente solucionar esa parte, que es una de las intrigas que dijo Humberto para que este equipo pueda llegar a ser lo que es, pues es lo que nos estamos preguntando. ¿Pueden ellos en su segundo año con Fisher, en su segundo año con el off-season, comprar esta cultura? ¿Para qué? Para que no les den la vuelta con un marcador, no sé, 27-0, no sé cómo iban contra Auténticos Tigres. Pueden darle victorias contundentes que son las que tú quieres, Rodrigo. Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, por eso está por verse, pero a lo que yo voy es la hasta naturaleza. no ver, La no creas. naturaleza del comentario es como ya la gente está dando por hecho que Tec Puebla está ahí cuando no hay razón tangible que podamos decir nosotros, sí, güey, Tec Puebla merece estar en esa conversación porque el año pasado no le estuvo y nunca le ha estado. Y ese último paso es el que yo digo es el más complicado. O sea, el de asumirte como favorito siempre va a ser lo más difícil. 50 puntos al SEM en playoffs no es... Bueno, a ver, tiempo. ¿Con tu tercer coreback? Tiempo fuera. ¿Tú crees que ganarle al SEM en una instancia de cuartos de final, por lo que ha sido el SEM los últimos años, se te hace como una win que tú dices, ok, o sea, le estás ganando a los programas importantes del país? Te pregunto, ¿es un programa top 5, top 6 en los últimos años el SEM? O sea, en 2022, pues puedes argumentar que sí. O sea, puedes argumentar que tiene la misma validez que haberle ganado a Pumas por una posición, no sé, en la última jugada. ¿Cómo? ¿Cómo de 100% en desacuerdo. 100% ¿Tú crees que es más valioso ganar la Pumas en tu primer partido de temporada en el Olímpico, México, que al SEM con tu tercer quarterback en cuartos de final y meter 50 puntos? No, yo no creo. Yo sí creo. O sea, mucho respeto por el SEM y creo que va a ser uno de los equipos interesantes para 2023, pero la realidad es que en los últimos, los últimos 4 o 5 años no es uno de los programas élites de este país. Bueno, precisamente es el argumento. ¿En qué lugar lo vamos a poner entonces? Precisamente es el argumento. ¿Te puedo decir programas no, Puebla, o sea, en tu ranking, Puebla, ¿en qué lugar está? No sé, yo no lo pondría en términos de ranking, pero lo pondría hasta el top tier, que es Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, y a lo mejor ellos vienen después, junto con Borregos SEM, sí, claro, junto con otros programas, ahorita se me fueron los nombres, pero Águilas más Blancas, o menos por ahí, Águilas Blancas, etcétera, o sea, están más en Águilas esa Blancas, categoría. Borregos Puebla, Texem y Pumas. Güey, los estás poniendo en la mesa a los adultos. Tú los no. Tigres y Monterrey. Hay una mesa de programa. Sí, solo comen dos, ahorita solo comen dos. Ahorita solamente comen dos, güey. 100%, güey. Y luego ya está Tec Puebla ahí que está peleando justamente para acceder a la categoría en la que ustedes lo están poniendo. No. Vamos a ver esa es la pregunta. Vamos a ver. No lo estamos poniendo. Esa es la incógnita. Bueno, ok, perdón. No lo están poniendo. Ok, ya, perdón. O sea, la incógnita aquí, sabemos. Es que por cómo hablan de Tec Puebla, yo digo, no. A ver, también lo que hay que sí decir de Tec Puebla, hay muchos como espejismos, hay muchas como que realidades alteradas, se puede decir del Tec Puebla, que ahorita tú ya expusiste. Lo que son hechos, a ver, tienen al que quizás es el segundo mejor quarterback de la liga. Tienen a la que es probablemente una de las 2 o terceras mejores defensivas de toda la liga. Y aparte regresan, si no me equivoco, 20 de 22 o 21 22 titulares. O sea, en la consistencia que van a tener en cuanto a roster se refiere, con un año ya completo de Eric Fisher al mando, todo un off-season completo, porque sabemos que llegó en abril, ya la primavera avanzada el año pasado. Entonces, lo que sí es un hecho es, todas estas realidades que yo te acabo de decir son ciertas. O sea, el Tec Puebla tiene argumentos interesantes que queremos nosotros ver si puede responder al llamado de ya ser el favorito en varios de sus partidos. Va a ser favorito, digo, en el papel se podría argumentar que son favoritos contra el SEM por cómo terminó la temporada,
Contra Guadalajara van a ser favoritos. Monterrey es el favorito, obviamente. Contra Azteca van a ser favoritos. Contra Pumas en casa, yo creería, al menos ahorita. Favoritos. Ahorita, como está la temporada y como está la pretemporada y cómo se dio la temporada pasada, yo diría que si jugaran ahorita en el Cráter Azul, Tec Puebla y Pumas, Tec Puebla sería favorito por -3, -4 puntos. Estamos hablando que sería favorito contra Pumas. Gracias. Contra Burros Blancos debería ser Favorito. Este mes favorito, y contra Tigres, sabemos que Tigres y Monterrey son los equipos que están por encima, ¿no? Un calendario de 6-2, ¿no? En el papel. Puede ser. Uno de los calendarios más difíciles, eso hay que decirlo, porque mencionábamos los calendarios de los otros, güey, y te toca un partido complicado, máximo 2. Puebla tiene uno de los calendarios más cabrones este año, ¿sí me explico? Y si eso lo logra brincar y ponerse ahí, entonces yo creo que ya no va a haber ninguna interrogante y sí podemos ponerlos en esa mesa. Que es muy rápido, sí es muy rápido, pero también es una realidad, o sea, no podemos negar ese tema. Y por más que nosotros tengamos sangre verde y esté como esa rivalidad, no, porque a veces sí está ese lado y porque yo estuve, no cegado, pero como que mi orgullo como que a veces no me dejaba también ver eso desde un punto muy objetivo, ¿no? En este punto en donde estamos sentados nosotros los 4 ahorita en el pop, tenemos que ser lo más objetivos posibles dejando al lado los colores. Y lo que hizo Puebla el año pasado a mí, en mi experiencia, me dice que con un año más, sumado a estos 22 titulares que regresan, porque se juegan 11-11, entonces eso te dice que prácticamente tienes el mismo equipo, vas a tener un muy buen año y eres favorito por sobre estos que no han sido top, o sea, SEM, Pumas, Águilas Blancas no, pero sobre esos equipos sí eres favorito. Entonces estás un escaloncito abajo de Monterrey. Pregunta genuina. Tec Puebla contra Águilas Blancas. ¿Quién sería el favorito en ese partido? Si juegan en semana en un partido neutral, en un lugar neutral. Así, para mí es un piquen. Yo, la neta, yo pondría Puebla por la defensiva. Creo que las ofensivas están ahí, tal vez la de Águilas esté por encima, pero no veo una defensiva de Águilas Blancas tan sólida como la que tiene Puebla, güey. Entonces creo que ese es el separador entre estos dos equipos en este momento. Que lo puede ganar cualquiera, sí lo podría ganar cualquiera, pero pondría un poquito favorito a Puebla. Yo. Okay. No sé qué opinen ustedes. Pues, sí es interesante el ejercicio. Creo que yo, en mi opinión, Tec Puebla y Águilas Blancas están en ese mismo como escalón. Digo, en la cima del segundo escalón, más bien. Yo diría. Comparten como ese peso. Entonces están peleando el top 3, ¿no? O sea, Águilas Blancas y Tec Puebla, digo, fueron los equipos semifinalistas por algo, últimamente. Pero bueno, correcto. No sé si tengan algún otro comentario adicional de Tec Puebla ya para pasarnos a nuestro último segmento, Sebastián, Rodrigo, Fashion. Si no, me toca a mí mencionar la interrogante, la incógnita que me gustaría saber su respuesta de cara a esta temporada 2023. Y o sea, tuve un poquito de problema como formulando cómo aterrizar esta incógnita, y también, o sea, se me hace importante platicar acerca pues, del mejor equipo de la Liga ONEFA, ¿no? El equipo del TEC de Monterrey, y es ver si Monterrey está listo para dar como ese salto de calidad en cuanto a términos como, ya estamos hablando de que si TEC de Monterrey queda campeón esta temporada, estaríamos hablando de un equipo de época. Entonces quiero saber si TEC de Monterrey está listo para el llamado a ser un equipo de época, porque estamos hablando de que de 2019 a 2022, 3 temporadas, han perdido 2 partidos, 2 campeonatos y un campeonato de temporada de activación. Sabemos que no hubo campeón, no se declaró ningún campeón, pero quedaron invictos, quedaron 6-0. Entonces estamos hablando que han ganado aproximadamente muchísimos partidos y solo 2 derrotas, 2 campeonatos. Entonces estamos hablando de que un campeonato más en su haber en la temporada 2023, ya estamos hablando de un TEC de Monterrey hegemónico, un TEC de Monterrey de época, un TEC de Monterrey con uno de los más grandes apoteos en la historia. Sabemos que un tricampeonato, la última vez que se dio fue precisamente el equipo de Borregos Monterrey en el pentacampeonato y Azteca Sublap en el del 95 al 97. Entonces, creo que TEC de Monterrey está acostumbrado a ganar, está acostumbrado a estar en estos escenarios. Entonces, ver si están listos para dar como ese paso para en verdad decir, este equipo ya es un equipo de época, de 3 campeonatos, una temporada invicta de reactivación, y algo que engloba también esta incógnita del TEC de Monterrey es ver cómo van a poder suplir la ausencia de sus 2 quarterbacks titulares la temporada pasada. Precisamente yo lo comentaba en el space de Sebastián Moreno hace unas cuantas semanas. A mí no me parece
que tengan que sustituir gran calidad en la posición de quarterback. Sabemos que Sebastián Hernández no se termina de consolidar y Emilio Elizondo sí, como que logra esta racha en playoff importante y termina teniendo un juegazo de campeonato, pero sabemos que siempre fue ese tipo gadget player, un tipo que corría como este tipo Wildcat en Tec de Monterrey, y que digo, nunca se termina de consolidar, porque estaba muy también Tec de Monterrey, Borregos estaban muy cómodos en este rol que tenía Emilio Elizondo en la posición de quarterback, entrando en situaciones particulares del partido, ¿no? Entonces habrá que ver cómo responden a este interrogante, porque sabemos que va a ser un quarterback inexperimentado el que va a afrontar esta temporada 2023, y una temporada 2023 que, reitero, puede ser histórica para el programa de Tec de Monterrey. El favorito para ser titular, el que más suena en redes sociales y el que se ha visto mejor en los juegos de pretemporada, es Sarabia, un quarterback creo que jugaba con el número 15, incluso tuvo actividad en la final en una serie ofensiva. Este chavo Sarabia que, bueno, no es novato, pero es inexperimentado, es un hecho. Sabemos que Víctor Palacios, en mi opinión, todavía está como un año afuera, un año como a la distancia para terminar de aportar para el equipo de Monterrey, al menos así lo interpreto. Entonces, habrá que ver cómo Sarabia responde a este llamado histórico de Borregos Monterrey para en verdad poderse declarar como un equipo de época que va a ser recordado como un equipo tricampeón y en 4 temporadas con reinvicta en la temporada de reactivación que dio el nuevo campeón, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes. El equipo de Monterrey va a ser campeón. Digo, últimamente el equipo de Monterrey va a repetir esta temporada y va a ser tricampeón para la temporada 2023. ¿Vas? Sí, o sea, para mí, contestando una de las interrogantes ahí que tú mencionaste fue Sarabia, Diego. Yo creo básicamente que tiene en bandeja de plata desde mi punto de vista, al menos llevar a su equipo deep in the playoffs y no sé, y por qué no llegar a la final, ¿no? Algo que retrasaba un poco al equipo de Borregos era el passing game, ¿no? Sebastián simplemente estaba desconectado, no estaba haciendo accuracy, el talento del brazo que tenía no era el mejor, y poder desbloquear lo que te presenta, se me olvidó el nombre del receptor de Monterrey, es el número 82, creo que también se llama Mauricio Sebastián. Santos. Mauricio Santos y Eduardo Ortega, ¿no? Esta dupla que desde mi punto de vista Mauricio es probablemente el mejor receptor del país. No, y poder desbloquearlo. Todos sabemos que la defensa de Monterrey va a ser dominante, ¿no? Sarabia va a tener que lo respalde una defensa supremamente dominante, una defensa supremamente física y rápida. Va a tener un run game porque es característico de Monterrey en esta línea bastante grande, y tiene las armas en Eduardo Ortega y en Mauricio Santos para poder llevar a Monterrey a la ofensiva a un siguiente nivel, ¿no? Y lo que he escuchado por parte de jugadores y coaches durante esta offseason es: Sarabia puede lanzar el balón, Sarabia le sobra brazo, ¿no? Entonces, es cuestión de que tengan él esa confianza, ese swag, que por estar en ese equipo, por estar con ese arropado de ese staff de coacheo, estoy seguro que es algo que lo va a poder sobrepasar. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que van a ser campeones, sí, creo que tienen las herramientas para ser este equipo de década. Y en esa misma línea con lo que dice Sebas, la verdad es que yo estoy sobre el mismo canal, no me gustaría como ampliar demasiado mi opinión, pero tiene mucha razón en lo que decía. Realmente lo que tienes que suplir en lo que había en Elizondo y en Sebastián Hernández, pues práctica, o sea, la Sí, verdad no no es está gran como cosa. muy alta, ¿no? Entonces, realmente, tomando en cuenta esta circunstancia de que tienes una defensiva muy sólida, necesitas un quarterback que te cuide el balón, o sea, que no cometa muchos errores, que sea seguro, que tome de repente esos RPOs, que tome esas amenazas verticales de la mano de Mauricio y de Mago, que los ponga en buenas posiciones para hacer jugadas. ¿Sí me explico? O sea, realmente no necesitas un superstar en la posición de QB cuando estás en Monterrey. Y la verdad es que lo hemos visto a través de los años. O sea, ¿cuál es el último quarterback que tú digas, no, si este güey era un fuera de serie con Borregos Monterrey? La verdad es que no. ¿Sí me explico? Siempre han sido quarterbacks seguros en el sentido de cuando tienen que tomar esas oportunidades las toman, entregan el baloncito, de repente la sacan y la corren ellos, y se basan mucho también en lo que tiene la defensiva.
Entonces yo creo que la vara, como lo repito, la vara no está muy alta en ese sentido, y yo creo que ahorita ya es lejos de ser el trabajo del TEC de Monterrey, es el trabajo de todos los demás de él ir y quitarle lo que ya tiene Monterrey. Si me explico, tal vez ese tema del tricampeonato y de volver a repetir sería como esa estaca final, pero a mí me parece que en este punto, como Monterrey ya realmente no tiene como ese sentido de demostrar, o sea, ya todos nos vamos a acordar de este equipo, de lo que ha hecho en estos últimos 3 años, ¿sabes? Como que ya el tricampeonato sería como sí, ya estar en otro nivel, pero lejos de eso no creo que sea como una presión como para este equipo. Al final ellos son los favoritos, son los actuales campeones, entonces como que ya es chamba de los demás el venir y tratar de quitarme lo que yo tengo, ¿no? Son los big bullies, son los favoritos, y bueno, creo que va a ser un año en el donde tienen una muy buena oportunidad de poder repetir. El tema con Tec de Monterrey también lo platicábamos previo, no estamos tampoco seguros de si son esta locomotora que todo el mundo la pinta ser, ¿no? Sabemos que el Tec de Monterrey el año pasado batalló inmensamente en varios de sus partidos, específicamente el de Pumas, específicamente el de Burros Blancos. Contra Tigres, sus dos partidos en el Gaspar, uno lo pierde y otro, uno pensaría que lo tuvo que haber perdido, pero bueno, al final se dio la genialidad de Emilio Elizondo en esa última serie ofensiva y, bueno, no necesariamente como las genialidades, sino quizás el miedo de Tigres a no querer dar ese paso contundente ya para el campeonato que ya platicamos la semana pasada, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿cuál es tu radiografía de la temporada 2023 de Borregos Monterrey? ¿Tú dónde los colocas como en cuanto a equipo se refiere? Bueno, o sea, en cuanto a su standing dentro del fútbol americano colegial de México, o sea, son los favoritos, como normalmente lo son, hasta que se demuestre lo contrario. Sí quería hacer comentario de lo que mencionábamos ahorita de cómo batalló Borregos Monterrey a lo largo de la temporada. Sí siento que Borregos Monterrey, la diferencia que tienen ellos como programa, o creo que lo que los separa siempre es, son un equipo en la temporada regular y luego son un equipo en postemporada. Borregos Monterrey a mí siempre, desde que éramos jugadores, como que siempre me daba la impresión de que en temporada regular a veces eran como demasiado relajados, como que no sé si no es que no se lo tomen en serio o qué pasa, pero como que pueden llegar a batallar justamente en este tipo de partidos que mencionaba. Y lo que decíamos de esos juegos es, ojo, todos esos juegos fueron como visitante, tanto la visita a Pumas, tanto la visita a Burros Blancos, tanto la visita al Gaspar. Para ellos es particularmente importante, siento, el empezar la temporada bien, estar bien en temporada regular para poder afianzar esa posición como equipo local en playoffs y así cerrar de mejor manera su temporada. Y ya fuera de el tema de si se van a afianzar como un equipo de época o no, eh, la verdad es que creo que por cómo está configurado ahorita el fútbol americano nacional, tengo dudas porque no son ese equipo dominante que hemos visto, no son un equipo particularmente atractivo de ver, pero al final digo, los anillos hablan por sí solo. Lo que sí creo es que, lo que mencionabas tú un poquito, Diego, está esta percepción de que aunque yo también me incluyo con que los pongo como los favoritos, como que están dentro de esa mesa de los niños grandes que mencionaba en el segmento pasado, está esta percepción de que son totalmente imbatibles y son totalmente imparables, y yo no siento que estén en ese punto donde estaban a lo mejor con Frank o incluso equipos como el de 2019. Es decir, siento que hay una diferencia ahí importante y que sí hay equipos en México que les pueden competir de manera correcta si se da la situación en ciertos partidos. Es que yo lo que voy con ser un equipo de época, ya lo comentábamos previo al programa, es, en realidad la gente se va a acordar, va a ver, campeonato en 2019, temporada invicta 2021, campeonato en 2022, campeonato en 2023, en caso de ser campeones. La gente no se acuerda de cómo ganan. A ver, yo no te podría decir ni un solo partido cómo ganaron en el pentacampeonato de Borregos Monterrey, por ejemplo, pero fueron pentacampeones, ¿sabes? Creo que nada más perdieron una vez contra Auténticos en un partido de temporada regular. Entonces, estamos hablando de que ya es un territorio histórico en el cual se pueden aproximar, ¿sabes? O sea, al menos lo venía mencionando en mi declaración inicial. El equipo de Borregos Monterrey 2001-2007, y yo creo que fue el último gran equipo, como que en un periodo como extenso de años. Estás hablando del tricampeonato, inclusive el Aztecas 2013-2016, por ahí lo podrías hacer hacer el comentario como un equipo inclusive de época, pero a diferencia del Borregos Monterrey hoy en día, lo que tiene Aztecas de ese periodo 2013-2016 es que jugó en la CONADEP. Jugó en CONADEP, no jugaba contra Pumas, no jugaba contra Tigres. Y digo, se termina de consolidar en un campeón de campeones, pero bueno, sus dos primeros campeonatos, 2013 y 2014, los terminan ganando en una
en una temporada exclusivamente con ADEC, ¿sabes? Y Borregos Monterrey ahorita en 2 temporadas con EFA, bueno, 3 temporadas y cuánto es la reactivación, estaría consolidada como el mejor equipo. Entonces yo por eso sí creo que se puede consolidar ya como uno de esos equipos de época de histórico, o sea, ya es una carrera pletórica la que estaríamos hablando en caso de que puedan campeonar esta temporada, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que hubiera sido diferente la historia, por ejemplo, de aquella generación 13-16 si se hubiera jugado en ONEFA? Digo, no creo que, no, o sea, digo, obviamente todos fuimos aquí parte de ese equipo, de esa generación, y obviamente nuestra respuesta va a ser que no, o sea, no hubiera sido Pero diferente. objetivamente la respuesta debería ser no, honestamente. Okay. Claro, pero bueno, al menos Borregos Monterrey va a tener... Sí, no. O sea, Sí. Borregos Monterrey va a tener la ventaja de que va a ser el único campeón, Sí. el único campeón. Aztecas compartió campeonato precisamente con Pumas, por ejemplo. Entonces, está como de que a ver si podían quedar campeones si se diera como la situación entre los dos. Lo único que quiero regresar un poquito al tema del calendario. Borregos Monterrey inicia su temporada en Houston. Decisión de ellos jugar el clásico regio allá contra Auténticos Tigres en el Estadio de los Tejanos de Houston. Ese juego creo que 100% es un volado. O sea, la verdad es que, aunque sí creo por lo que vimos, Auténticos tuvo actividad esta semana. No hemos podido revisar bien cómo les fue contra la Watch, pero lo que se vio contra Coahuila pues no fue particularmente espectacular. Ese juego es un volado para Borregos Monterrey. Ojo, porque si no me equivoco, tienen un bye en la semana 2. En realidad, raro que los hayan puesto ahí. Y la semana 3 ese juego contra Tec Puebla. Entonces, es un calendario, sí creo, pues complejo para ellos, porque sí creo que el madrazo a lo mejor de empezar tu temporada perdiendo contra tu rival, los pondría a lo mejor como que ya en desventaja para enfrentar el resto de la temporada. Luego recibes a un equipo como Puebla, es decir, lo que decía al principio, o sea, siento que especialmente por cómo fue el año pasado para ellos, tienen que asegurarse de que desde el inicio de la temporada estén en su mejor nivel, aseguren esos playoffs en casa, no tengan que viajar a la Ciudad de México porque vimos que el año pasado les costó trabajo, y asegurarse de que, pues bueno, se mantenga ahí en el norte del país el resto de su viaje en playoffs. ¿Te parece si revisemos rápido su calendario? Abren contra Tigres, Auténticos Tigres en Houston. Tienen el bye, algo como jugadores, inclusive como cualquier coach te podría decir, en la peor semana, bueno, de las peores semanas para tener un bye siempre es a principio de temporada. Semana 2, la verdad, se me hace que no le hicieron ningún favor en la Liga Neta. Tener bye en la semana 2, estás hablando que ya tienes que jugar 8 o 9 partidos seguidos sin descanso. Por lo general, como jugador, te gusta un bye en la semana 5, semana 6, ya de cara a la recta final, ¿no? Pero bueno, bye, Tec Puebla en semana 3 en casa, en el Banorte, luego visitan CCM, que va a ser una victoria, visitan Guadalajara, va a ser otra victoria, Burros Blancos en casa, Burros Blancos será interesante, no recuerdo, no tienes que enfrentar contra Monterrey. O sea, Monterrey podría empezar la temporada 0-2, estamos de acuerdo. Ya podría. Sí lo mencionamos. Burros Blancos, Pumas, reciben a Pumas en casa, viajan al Templo del Dolor semana 8 y cierran en el CEM, en el Corral de Plástico en la semana 9. Entonces es un calendario también difícil precisamente por esas primeras 3 semanas y que van a tener 8, 9, 10 partidos seguidos sin descanso, y esa recta final contra Pumas y contra CEM particularmente van a ser una visita compleja de Pumas y van a tener que visitarse en un partido que va a tener muchas implicaciones también de playoffs. Se va a estar disputando quizás un partido de playoff en casa. Tec de Monterrey probablemente va a estar disputando la localía a lo largo de todos los playoffs o inclusive el sembrado número 1. Entonces, un partido con muchas implicaciones de playoff. Y pues sí, digo, un calendario complejo. Y aunado todo esto, la situación de Córdoba, que sabemos que no tienen que sustituir gran calidad de quarterback play en la temporada 2022, pero siempre es complicado, ¿no? Esta transición a un nuevo quarterback, más a un quarterback inexperimentado que no dio actividad en realidad en la temporada 2022. En fin, creo que va a estar interesante a ver qué sucede con ellos. Así va a ser. ¿Algún otro comentario para terminar? Yo nomás quiero cerrar con un par de noticias. No este fin de semana, pero el próximo fin de semana es el Congreso de los Dueños de la LFA. Va a estar interesante ver qué pasa ahí, porque ciertamente hay muchas cosas en el aire en cuanto a pagos, en cuanto a número de franquicias, en cuanto a una cantidad de cosas operacionales que creo que les surge solucionar. Y en el momento que estamos en esta transmisión, se confirmó que el juego de
Pumas Zacatlán contra Perros Blancos va a ser en el Olímpico Universitario de CEU. La verdad es que, a mi parecer o a mi manera de ver las cosas, pues no es una gran noticia para Acatlán, porque seguramente va a haber más gente del Politécnico ahí, pero pues bueno, a ver cómo se dan las cosas en ese partido. Ay, yo también quiero complementar ahí una noticia, lo de Edgar Zapata con Raptors ya no se armó, entonces Se cayó. se cayó, entonces Chale. seguimos, siguen en búsqueda de una cabeza para la próxima temporada. Venga, ¿A quién le Raptors, gusta no es tan usted, Cris? difícil. No es tan difícil, Raptors. ¿A quién le gusta usted, Cris? ¿Quién sería su primera llamada? Dígalo ahorita, señor. No, ni idea. Hablamos de él el día de hoy, señor. Pues sí, Ah, pero pues así A lo ver. dejemos. Pues esperemos a ver si la semana que entra ya tenemos noticias con respecto al nuevo head coach, flamante head coach de los Raptors. Dabas un comentario. Lalo Hernández quiere que hablemos de los frailes y de potros. Híjole, creo que te lo dejamos para la próxima semana. La verdad, no, Lo checamos y lo checamos y a ver si lo platicamos la semana que entra, pero bueno. Haremos lo posible. Sin más por el momento, esto fue Players Only Podcast. Sebastián Olvera, José Humberto Noriega, Rodrigo Ruiz, Diego Ruiz, un servidor. Un placer estar con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos y por escucharnos también en Spotify. Esto fue Players Only Podcast. Lo esperamos la próxima semana para ya hablar más lleno, más Liga Mayor, que se aproxima, está muy cerca ya de iniciar y pues, estamos ansiosos ya de hablar de todas estas previas de cara a la temporada 2023. Buenas noches a todos, que tengan una excelente semana. Hasta luego.